Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy haremos dos hermosos cuadros navideños. Vamos a cortar dos cuadros en cartón de 23 centímetros por 20 centímetros. Vamos a utilizar pintura acrílica blanca y pintura acrílica azul, un tono claro. Vamos a empezar pintando con la pintura blanca. Vamos a hacer un degradé. Ahora vamos a aplicar la pintura azul y vamos a ir desvaneciendo así. Pintamos así con este tono azul y en esta parte empezamos a desvanecer para que el tono blanco vaya desvaneciendo y vaya quedando un tono azulito más clarito y en la parte inferior vaya quedando un poquito más oscurito. Vamos a tomar dos círculos en cartón y les dejé el diámetro y vamos a forrarlos con tela de peluche. Voy a aplicar silicona caliente y vamos a forrar así. Vamos a hacer un muñequito de nieve. Vamos a pegar igual esta parte. Ya teniéndolas listas, vamos a pegar. Les digo algo que se me olvidó, al cartón le pueden aplicar un brillo o una laca en spray, que queda muy bonito y además lo protege. Solo que a mí se me olvidó esa parte. Y pegamos así para formar acá el muñequito. Voy a utilizar esta tela polar roja para hacer esta parte de la bufanda. Voy a cortar acá esta parte que me sobra y voy a terminar de pegar acá. Ahora voy a cortar así esta partecita y voy a hacer acá unos piquetes para imitar pues la bufanda. Voy a colocar así dentro y voy a pegar así estas dos partes para que no me queden muy anchas. Esto es opcional si lo desean hacer. Nos quedaría así. Voy a pegar los botoncitos al muñequito. Estas son perlitas negras. Y en esta parte lo que hice fue picar icopor para pegar acá como si fuera una montañita donde está el muñequito de nieve. Como si fuera una montañita de nieve. También queda muy bonita esta parte si lo van a hacer con perlas. Vamos a tomar un cartón y vamos a medir así para hacer el gorrito. Dibujamos un gorrito, miren que es fácil de hacer. Vamos a cortarlo y lo que voy a hacer es aplicarle silicona caliente para pegarlo en paño Lenci. Vamos a cortar y vamos a hacer piquetes para pegar más fácil estos lados o estos extremos y empezamos a pegar. Aplicamos silicona caliente, también pueden aplicar silicona líquida, solo que es más demorada, entonces por eso utilizo la caliente. Ya teniéndolo listo, acá corté una partecita para pegar acá
solamente en esta parte. También la corté en paño Lenzi. Esto también lo pueden hacer con foamy si desean. Voy a hacer acá este quiebre. Y voy a aplicar ya la silicona caliente para pegar el gorrito. Estos son cuadritos que salen muy económicos y quedan muy bonitos, porque lo puedes hacer con cartón y retacitos de tela. Voy a pegar aquí esta parte al gorrito. En esta parte también pueden pegarle un cordón ancho o pueden pegarle también lentejuelas. Hay muchos adornos navideños. Con porcelana fría que la pinté con pintura acrílica color naranja, voy a hacer la naricita. También pueden hacerla con paño Lenzi, tela polar o foamy. Me gusta así con porcelana porque queda así como en alto, pues como en alto relieve. Y pegamos los ojitos, que son 2 perlitas. La boquita igual son perlitas. También puedes cortar una boquita en goma eva. Y ya teniendo listo, voy a utilizar estas ramitas que tomé de un árbol que ya no usaba y la vamos a doblar así. Vamos a formar un arbolito. Vamos a doblar acá. Voy a aplicar enseguida acá la silicona caliente. Y hacemos lo mismo con la otra ramita. Vamos a ir formando el arbolito. Acá ya pegué la ramita y solo es doblar así para darle forma al arbolito. Ya teniéndolo ya así listo, pues ya habiéndole dado la forma, vamos a pegar. Voy a pegarle al arbolito una estrellita que corté en goma eva dorada. Y estas bolitas y estos regalitos que ven ahí los hice con foamy. Estas bolitas las compré en la tienda del dólar, que son bastante económicas, son adornitos para hacer esta clase de manualidades. Y como les dije, estos regalitos los hice con cuadritos de foamy y luego les amarré una tirita o una cintica y les hice un moñito. Es muy fácil de hacer. Miren cómo queda de bonito. Este es un cordón dorado que compré en la tienda del dólar también. Vamos a pegarlo en estos lados para que nos quede bien pulidito el cuadrito. Si desean también pueden utilizar cordón de yute o un millaré dorado bien bonito. Como les digo, hay muchos adornos navideños ya disponibles. Y ahora voy a utilizar cordón de yute. Voy a hacerle un nudito, que esta sería la acogedera. Voy a dar vuelta para pegarlo en esta parte. También pueden utilizar cordón dorado. Hay muchas opciones, como les digo. Voy a aplicar silicona líquida en esta parte para pegarle una parte en foamy. También pueden ponerle tela de yute o cualquier tela que tengan. Pegamos, ya terminamos de pegar y pegamos el cordón. El cordón yo lo corté y en la punta le apliqué silicona caliente para que no se me fuera a desbaratar. Terminamos de pegar y ya con un palillo y pintura acrílica blanca, aunque este palillo está muy pequeñito, es mejor utilizar un pincel. Y vamos a hacer punticos para imitar o simular la nieve. Bueno, este cuadrito nos quedaría así. Espero que les haya gustado esta idea. Vamos ahora con la segunda idea, que también es un cuadrito navideño. Igual de muñeco de nieve. Vamos a utilizar pintura acrílica azul y pintura acrílica blanca. Vamos a pintar así, que se unan los dos colores. Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos, y si desean algún video en especial o alguna decoración en especial, me dicen que con gusto se las haré.
Vamos a dejar secar muy bien. Recuerden que si desean aplicarle brillo también queda hermoso. Vamos a utilizar estas dos círculos, ahí les estoy mostrando el diámetro de cada uno, y a este, o mejor dicho a los dos, les vamos a cortar estas partecitas así, que no es como necesario hacerlo, eso es lo que caí en cuenta al final. Esto si desean cortarlo. Igual vamos a tomar tela de peluche o también pueden utilizar tela polar. Me gusta más como la polar, solo que no tenía. Y vamos a pegarlos como hicimos con el muñeco de nieve anterior. Vamos a cortar esta parte y vamos a pegar, a forrar así. Esto lo vamos a hacer igual con la otra. Nos quedarían así ya forraditas, vamos a pegar así. Recuerden, si desean un adorno especial, escríbanme en los comentarios que con gusto se los haré. Bueno, vamos a tomar otra bolita. Esta mide 5.5 centímetros de diámetro. Igual la vamos a forrar con la tela que tengan a la mano. Puede ser paño lenzi, peluche, tela polar. Y vamos a pegar así. Pegamos esta otra acá. Voy a utilizar paño lenzi y una tirita roja. Voy a medir acá. Paño lenzi no, esto es foamy. Y vamos a hacer esta parte del gorrito. Voy a cortar. Y ahora sí, este sí es paño lenzi. Vamos a hacer una bolita más o menos de 7 centímetros de diámetro. Voy a doblar así en la mitad para cortar acá esta parte. Voy a aplicarle la silicona y vamos a pegar así. Voy a pegar acá también. Y ahora voy a tomar esta parte del gorrito y la voy a redondear acá. Vamos a pegarla en esta parte. Aplicamos la silicona caliente y pegamos. Voy a pegar acá la tirita que ya la había cortado. Y voy a doblar acá y voy a pegar. Con silicona caliente es muy bueno porque pega ahí mismo. Ahora con foamy voy a hacer la boquita. Voy a hacer esta partecita acá en este lado. Y vamos a cortar. Ahora voy a aplicarle la silicona caliente, que es mejor pegar silicona líquida en este caso, y vamos a pegar. Pegamos los ojitos, que son 2 perlitas, y voy a pegar acá la naricita que hice con porcelana fría. Voy a pegar ahora la corbata, lo voy a hacer en esta parte, voy a pegar esta tirita y voy a hacer un nudito. Recuerden que pueden utilizar las telas que deseen, hay muchísimas y muy bonitas. Y voy a aplicar acá, voy a organizar esta parte y voy a aplicar ahora sí la silicona caliente. Voy a cortar acá esta parte de la corbata y voy a cortar acá esta que me quedó muy larga. Igual le voy a hacer piquetes a este lado. Pegamos los botoncitos y vamos a aplicarle la silicona caliente y vamos a pegar acá. El cartón me quedó como pequeño, pero ustedes lo pueden hacer más grande. Voy a utilizar acá ahora porcelana fría para hacer una manito y así van a hacer la otra. Voy a hacer un piquete acá, otro en este lado, otro en este. Voy a sacar y listo. Voy a cortar acá un poquito para que no me quede tan larga y de esta, como les dije, hacemos 2 y vamos a pegarlas.
También las pueden hacer en goma eva negra si desean, o poner 2 ramitas, y voy a utilizar estas ramitas, como les dije, que tenía de un arbolito, y las voy a pegar acá en esta parte y esta en esta parte inferior. Voy a pegarle bolitas y perlas, que como les dije, estas las consiguen en la tienda de Dollar City, que hay muchas tiendas en todas partes. Voy a pegar la manito y acá ya pegué el cordón y nos queda así, listo. Acá pegué foamy azul. Y lo último es hacer la nieve, que esta vez sí la hice con pincel y es más fácil y rinde más. Y así nos quedarían estas 2 ideas. Espero que les haya gustado. Quedan hermosos estos cuadros y lo mejor es que ahorran dinero. Hasta la próxima.